Una mujer escapa de un matrimonio abusivo con un hijo pequeño. Cuando su marido millonario la encuentra en la playa, ella le revela un sorprendente secreto que lo cambia todo. El espejo del dormitorio reflejaba el rostro hinchado de Francesca. Se pasa los dedos temblorosos por el moratón que se le está formando en la mejilla, recuerdo de su última discusión con Lorenzo. Sus ojos, antes llenos de vida, parecían ahora opacos, casi apagados. El sonido de los pasos de Lorenzo resonó por el pasillo de la mansión, haciendo que su corazón se acelerara. ¿Mamá? La voz de Mateo, su hijo de 8 años, era un susurro al otro lado de la puerta. ¿Va todo bien? Francesca tragó saliva, forzando un tono tranquilo en su voz. Todo está bien, cariño. A mamá se le ha caído algo. Duérmete, ¿vale? Pero ella sabía que no estaba bien. No fue por mucho tiempo. Lorenzo entró en la habitación sin llamar, como siempre hacía. Alto, imponente, olía a whisky caro y a cigarrillos. Sus ojos recorrieron el cuerpo de Francesca con una mezcla de deseo y desprecio. ¿Te has calmado?, preguntó con voz suave que escondía una amenaza velada. Francesca asintió evitando su mirada. Sí, Lorenzo, te pido disculpas por el malentendido. Se acercó y le tocó la cara con falsa delicadeza. ¿Ves? No tenemos por qué pelearnos. Sabes que te quiero, ¿verdad? Las palabras le salieron automáticamente. Lo sé, Lorenzo, yo también te quiero. Satisfecho, salió de la habitación, dejando atrás el perfume caro y el peso de la opresión. Francesca esperó a oír cerrarse la puerta del despacho antes de moverse. Con movimientos rápidos y silenciosos, buscó la maleta escondida bajo la cama. Ropa, documentos, el poco dinero que había conseguido reunir a escondidas. Todo estaba allí, esperando ese momento. En la habitación contigua, Mateo dormía. Francesca lo despertó suavemente, tapándole la boca para amortiguar cualquier sonido de sorpresa. «Mateo, cariño, tenemos que irnos», le susurró. «¿Recuerdas lo que hablamos? ¿De una aventura secreta?» Los ojos del chico se abrieron de par en par, mezclando miedo y excitación. Asintió, levantándose en silencio. En pocos minutos, madre e hijo estaban en el coche, dejando atrás la mansión que había sido una prisión dorada durante tanto tiempo. Francesca conducía con manos temblorosas, mirando constantemente por el retrovisor, temerosa de ver los faros del coche de Lorenzo. Pasaron horas en la oscura carretera. Mateo se durmió en el asiento trasero, arrullado por el movimiento del coche. Francesca luchaba contra el cansancio, concentrada en poner la mayor distancia posible entre ellos y Lorenzo. Cuando el sol empezó a salir, tiñendo el cielo de rosa, Francesca vio el cartel. «Bienvenidos a Porto Sole». La pequeña ciudad costera parecía sacada de una postal. Casas sencillas, calles empedradas, el olor del mar en el aire. Aparcó el coche cerca de la playa y vio salir a los primeros pescadores con sus barcas. Mateo se despertó, frotándose los ojos. «¿Dónde estamos, mamá?» Francesca sonrió sintiendo una punzada de esperanza por primera vez en años. «En casa, cariño. Nuestro nuevo hogar». Los primeros días en Porto Sole fueron una mezcla de alivio y miedo. Francesca alquiló un pequeño piso cerca del centro con el dinero que había ahorrado. Mateo, adaptable como solo los niños pueden serlo, pronto se hizo amigo de los chicos de la zona, corriendo por la playa y explorando las callejuelas del pueblo. Francesca, en cambio, estaba siempre alerta. Cada coche que pasaba, cada cara desconocida en la calle, todo le parecía una amenaza potencial. Sabía que era cuestión de tiempo que Lorenzo se diera cuenta de que había desaparecido y empezara a buscarla. Una tarde soleada, 2 semanas después de su llegada, Francesca tuvo su primer momento de verdadera paz. Sentada en la arena de la playa, mirando a Mateo jugar en el agua, se permitió relajarse un momento. «Francesca, ¿eres tú?» La voz masculina la dejó helada. Por un segundo pensó que Lorenzo la había encontrado. Pero cuando se dio la vuelta, vio un rostro familiar pero inesperado. «¿Antonio?», preguntó incrédula. Antonio sonrió.
la misma sonrisa cautivadora que ella recordaba de años atrás, cuando solo era un alumno de su clase de literatura. Ahora era un hombre adulto, con los hombros anchos y bronceados por el sol y los ojos verdes brillantes de sorpresa. No me lo puedo creer. «¿Qué haces aquí en Porto Sole?», le preguntó sentándose a su lado en la arena. Francesca vaciló, buscando una mentira plausible, pero algo en la mirada de Antonio, una mezcla de curiosidad y genuina preocupación, la hizo optar por la verdad. Huyendo, dijo simplemente: «Empezar de nuevo». Antonio asintió, sin insistir en más detalles. «Bueno, has elegido un buen lugar para empezar de nuevo. Porto Sole tiene ese efecto en la gente». Se sentaron en silencio un momento, mirando a Matteo jugar en el agua. Francesca sintió una extraña familiaridad con Antonio, como si los años no hubieran pasado. «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué haces aquí?». Antonio sonrió, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Yo también estoy empezando de nuevo, en cierto modo. Vine aquí hace unos años, después de algunas cosas que pasaron en la ciudad». Había algo en su tono, una sombra que pasó rápidamente por su rostro, que despertó la curiosidad de Francesca. Pero ella respetó su silencio, igual que él había respetado el suyo. «¡Mamá, mira!», gritó Matteo desde el agua, saltando las pequeñas olas. Francesca sonrió saludando a su hijo. «Cuidado, cariño». «¿Tu hijo?», preguntó Antonio. Ella asintió. «Matteo. Tiene 8 años. Parece feliz aquí», comentó Antonio. «Ha sido más fácil para él que para mí», admitió Francesca. «Los niños son increíbles en eso, ¿verdad? Se adaptan tan rápido». Antonio le tocó ligeramente el brazo, un gesto de consuelo que hizo que Francesca se sorprendiera a sí misma por el escalofrío que sintió. «Con el tiempo será más fácil. Porto Sole te hace sentir como en casa». En ese momento, viendo a su hijo jugar despreocupado y sintiendo el calor reconfortante de la presencia de Antonio, Francesca se permitió creer que tal vez, solo tal vez, las cosas realmente podrían mejorar. Pero en el fondo de su mente persistía el miedo. Lorenzo no era un hombre que se rindiera fácilmente, y mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados, Francesca supo que su paz en Porto Sole solo podía ser temporal. Lo que no sabía era que Antonio guardaba sus propios secretos, secretos que podrían cambiarlo todo, y mientras la noche caía sobre el pequeño pueblo costero, el destino comenzó a tejer sus hilos, entrelazando las vidas de Francesca, Antonio y Lorenzo de formas que ninguno de ellos podría haber previsto. Pasaron las semanas y Porto Sole empezó a sentirse como un hogar para Francesca y Matteo. El miedo constante que la había acompañado desde su huida dio paso poco a poco a una tranquila rutina. Francesca consiguió un trabajo como profesora sustituta en la escuela local, mientras Matteo se adaptaba bien a las clases y hacía nuevos amigos. Antonio se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Aparecía a menudo, trayendo pescado fresco o invitándoles a pasear por la playa. Francesca esperaba estos momentos con impaciencia, redescubriendo partes de sí misma que habían estado reprimidas durante mucho tiempo en su matrimonio con Lorenzo. Una tarde soleada, mientras Matteo jugaba con sus amigos, Francesca y Antonio paseaban por el paseo marítimo. El viento salado le alborotó el pelo y Antonio sonrió, apartando suavemente un mechón de la cara de Francesca. «Pareces más ligera», comentó. «Más, tú». Francesca sonrió, sintiendo que sus mejillas se sonrojaban. «Me siento más ligera. Es como si pudiera volver a respirar. ¿Sabes?». Antonio asintió, pero algo en su mirada cambió. Una sombra, casi imperceptible, cruzó su rostro. «¿Qué pasa?», preguntó Francesca, notando el cambio. Antonio vaciló mirando al horizonte. «Hay algo que tengo que decirte, Francesca. Algo sobre mi pasado». Se sentaron en la arena. El sonido de las olas llenaba el silencio entre ellos. Antonio respiró hondo antes de empezar. «¿Recuerdas cuando te dije que vine a Porto Sole para empezar de nuevo? No fue solo por un nuevo trabajo o un cambio de aires. Yo
Yo hice algo que me atormenta hasta el día de hoy. Francesca sintió un escalofrío en el estómago, pero permaneció en silencio, dejando que Antonio continuara. Hace años trabajaba como mecánico en la ciudad. Una noche hice una estupidez. Había bebido demasiado en un bar y decidí volver a casa conduciendo. Por el camino, choqué con otro coche. El conductor no sobrevivió. Antonio hizo una pausa, tragando saliva. Francesca notaba el peso de la culpa sobre sus hombros. Se llamaba Marco Conti. A Francesca se le heló la sangre. Marco Conti, el hermano de Lorenzo. La historia de la muerte de Marco en un accidente de coche era bien conocida, pero los detalles siempre habían sido confusos. Lorenzo susurró, casi sin darse cuenta. Antonio la miró sorprendido. ¿Lo conoces? Francesca asintió, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Lorenzo era mi marido, el hombre del que huyo. El silencio que siguió estaba cargado de implicaciones. Antonio parecía atónito, atando cabos. Dios mío, Francesca, yo no lo sabía. Pero ¿cómo sabes lo del accidente? Francesca cerró los ojos, recordando las conversaciones susurradas que había escuchado a lo largo de los años. Lorenzo lo encubrió. Utilizó sus influencias para silenciar el caso. Él siempre decía que había protegido a alguien por la memoria de su hermano. Nunca lo entendí del todo hasta ahora. Antonio bajó la cabeza, la culpa evidente en cada línea de su rostro. Debería haberme entregado. Debería haber asumido mi responsabilidad, pero cuando supe que el caso se había archivado, que nadie me buscaba, huí. Vine aquí, intentando dejarlo todo atrás. Francesca tocó el brazo de Antonio, un gesto de consuelo. Eras joven, tenías miedo. Lo que pasó fue terrible, pero fue un accidente. Un accidente que se llevó la vida de alguien, dijo Antonio con la voz quebrada. Y ahora, sabiendo que era el hermano de tu marido, Francesca, lo siento. Quizás sea mejor que me mantenga alejado. No quiero complicarte más la vida. Francesca sintió una opresión en el pecho. La idea de perder la amistad de Antonio, de perder esta conexión que se estaba volviendo tan importante, la asustaba casi tanto como la idea de que Lorenzo la encontrara. No, dijo, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de su voz. No vas a marcharte. Lo que pasó fue una tragedia, pero no puedes castigarte para siempre. Y yo, te necesito aquí, Antonio. Sus ojos se encontraron con los de ella, una mezcla de sorpresa y esperanza. ¿Estás seguro? ¿Después de todo lo que te he dicho? Francesca asintió, sintiendo un torrente de emociones que no había experimentado en mucho tiempo. Todos tenemos secretos, Antonio. Todos cometemos errores. Lo importante es cómo elegimos vivir a partir de ahora. En ese momento, con el sol poniéndose en el horizonte y el sonido de las olas de fondo, algo cambió entre ellos. Un entendimiento silencioso, una conexión más profunda nacida de la vulnerabilidad y la aceptación mutua. Pero la revelación de Antonio trajo consigo nuevos temores y preguntas. Si Lorenzo descubría que el responsable de la muerte de su hermano estaba tan cerca, ¿qué haría? ¿La protección que le había ofrecido en el pasado se convertiría en venganza? En los días siguientes, Francesca se encontró dividida. Por un lado, la presencia de Antonio le traía una paz y una alegría que no había sentido en años. Verle interactuar con Mateo, enseñándole a pescar o ayudándole con los deberes, le llenaba el corazón de alegría. Por otro lado, el miedo de Lorenzo nunca había estado tan presente. Cada coche desconocido en la calle, cada mirada curiosa de los lugareños, todo parecía una amenaza potencial. Una noche, mientras Mateo dormía, Francesca se encontró mirando por la ventana, observando las luces del pueblo. Antonio apareció silenciosamente a su lado, rodeando con las manos una taza de té. ¿En qué piensas?, le preguntó en voz baja. Francesca suspiró. Qué extraña es la vida, cómo se cruzan los caminos de forma inesperada. Tú, yo, Lorenzo.
Parece que estábamos destinados a encontrarnos de alguna manera. Antonio asintió, con la mirada perdida en el horizonte. ¿Crees que deberíamos decir la verdad? A Lorenzo, quiero decir. La pregunta flotaba en el aire, cargada de implicaciones. Francesca pensó en Lorenzo, en su ira, en su capacidad para destruir vidas cuando se le frustraba. No lo sé, admitió. Una parte de mí quiere dejar el pasado en el pasado. Otra parte siente que la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la verdadera libertad. Antonio le tocó ligeramente la mano. Decidas lo que decidas, estaré a tu lado. Ya no estás sola en esto, Francesca. Sus palabras hicieron llorar a Francesca. Por primera vez en años, se permitió ser realmente vulnerable, dejando que sus emociones fluyeran libremente. A medida que avanzaba la noche en Porto Sole, Francesca y Antonio permanecían uno al lado del otro, enfrentándose juntos a los fantasmas del pasado y a las incertidumbres del futuro. Lo que no sabían era que, a kilómetros de distancia, Lorenzo empezaba a encajar las piezas del rompecabezas, su deseo de control y venganza alimentado por la ausencia de Francesca. La paz que habían encontrado en Porto Sole estaba a punto de ponerse a prueba, y las decisiones que tomaran en los próximos días marcarían no solo sus destinos, sino también el de todos los que les rodeaban. El verano en Porto Sole estaba en pleno apogeo. El intenso calor hacía que el pequeño pueblo pareciera aún más perezoso y somnoliento. Para Francesca, cada día traía una mezcla de alegría y aprensión. La vida con Mateo había encontrado un ritmo apacible, y su relación con Antonio se profundizaba con cada momento compartido. Una tarde especialmente calurosa, Francesca estaba en la playa con Mateo y Antonio. El pequeño corría por la orilla, riendo y esparciendo arena por todas partes. «Mamá, mira lo que he encontrado», gritó Mateo, mostrando una concha rosa. Francesca sonríe, mirando a su hijo con una mezcla de amor y melancolía. «Es preciosa, cariño. ¿Nos la quedamos para nuestra colección?» Antonio, sentado a su lado en la arena, le tocó suavemente la mano. «Él es feliz aquí. Los dos lo sois». Francesca asintió, pero su sonrisa vaciló un instante. «Lo somos. Pero a veces me pregunto cuánto durará esto». Antes de que Antonio pudiera responder, el móvil de Francesca vibró. Lo cogió distraídamente, pero su rostro palideció cuando vio el nombre en la pantalla. Lorenzo. «¿Francesca?» La voz al otro lado de la línea era tranquila, casi amistosa, pero ella sabía bien lo que se escondía tras ese tono. «¿Cuánto tiempo, mi amor? ¿Me has echado de menos?» Francesca sintió que se le helaba la sangre. «Lorenzo, ¿cómo has conseguido ese número?» Su risa sonó fría, calculada. «Oh, querida, ¿de verdad creías que podías esconderte de mí? Siempre te encontraré, siempre». Antonio, al darse cuenta del cambio en el semblante de Francesca, se acercó, preocupado. Puso el teléfono en altavoz con las manos temblorosas. «¿Qué quieres, Lorenzo?», preguntó ella, tratando de mantener la voz firme. «¿Qué quiero?» «Recuperar a mi familia, por supuesto. A ti, a Mateo. Todo como era antes. Y mira qué casualidad. Estoy llegando a Porto Sole en este mismo momento. ¿No es maravilloso?» Francesca sintió que el mundo le daba vueltas. Antonio la rodeó con un brazo, ofreciéndole un apoyo silencioso. «Lorenzo, por favor, necesitamos este tiempo, esta distancia. Las cosas no estaban bien, lo sabes». La voz de Lorenzo se endureció. «Las cosas iban como debían. Eres mi mujer, Francesca. Mateo es mi hijo. Y he venido por ti». Justo entonces, un elegante coche negro apareció en la carretera que bordeaba la playa. Francesca lo reconoció inmediatamente. El Audi de Lorenzo. «Hasta pronto, mi amor», dijo Lorenzo, desconectando la llamada. Francesca se puso en pie de un salto, presa del pánico. «Mateo, ven aquí, ahora». El niño, confundido por el tono urgente de su madre, corrió hacia ella. Antonio se colocó protectoramente frente a ellos. «Francesca, ¿qué pasa?», preguntó alternando la mirada entre ella y el coche que se acercaba. «Es Lorenzo», dijo ella con voz temblorosa. «Nos ha encontrado».
El coche se detuvo y Lorenzo salió, impecable con su traje incluso bajo el sol abrasador. A su lado, para sorpresa de Francesca, estaba Giulia, su asistente personal. «Francesca, mi amor», dijo Lorenzo, acercándose con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «¿Qué lugar tan pintoresco has elegido para tus vacaciones?» Mateo se aferró a la pierna de Francesca, claramente sobresaltado por la repentina presencia de su padre. Antonio se adelantó, colocándose entre Francesca y Lorenzo. «No creo que seas bienvenido aquí», dijo Antonio con voz firme. Lorenzo lo miró de arriba abajo. Un destello de reconocimiento pasó por sus ojos. «¿Y quién eres tú para decidir eso?» «Francesca, querida. ¿Quién es tu nuevo amigo?» Francesca respiró hondo, armándose de valor. «Lorenzo, por favor, hablemos en otro sitio, no delante de Mateo». Lorenzo se rió, un sonido frío que hizo que Francesca se encogiera. «Oh, pero es perfecto que sea delante de él. Al fin y al cabo, necesita darse cuenta de que su familia vuelve a estar unida». Giulia, que hasta entonces había contemplado la escena en silencio, se adelantó. «Señor Conti, quizás sea mejor que volvamos al hotel y discutamos esto más tarde». Lorenzo la ignoró con los ojos fijos en Francesca. «Tienes dos opciones, mi amor. Ven conmigo ahora, por favor, o destruiré la vida de tu nueva amiguita aquí presente. Y créeme, tengo los medios para hacerlo». Antonio se tensó, dispuesto a reaccionar, pero Francesca le contuvo. «Lorenzo, no puedes hacer esto. No puedes aparecer y exigir que volvamos». «¿No puedo?» Lorenzo sonrió, sus ojos brillaban peligrosamente. «Cariño, has olvidado quién soy. ¿Qué puedo hacer?» En ese momento, algo dentro de Francesca se rompió. Años de miedo, de sumisión, de silencio, todo salió a la superficie. «¡Basta!», gritó sorprendiendo a todos, incluso a sí misma. «¿Quieres saber por qué me escapé, Lorenzo? ¿Por qué elegí esta vida pintoresca como tú dices? Porque aquí puedo respirar. Aquí no tengo miedo de que me abofeteen si la comida no es de su agrado. Aquí Mateo no tiene que esconderse en su habitación cuando llegas borracho». Lorenzo, por un momento, pareció realmente sorprendido por el arrebato. Giulia dio un paso atrás, claramente incómoda. «Francesca», empezó Lorenzo. Su voz ahora era un peligroso siseo. «Estás exagerando. Tenemos nuestras diferencias, pero...» «¿Diferencias?». Francesca rió. Un sonido amargo. «¿A eso le llamas maltrato? ¿Y sabes qué? Sé lo de Marco». El nombre de su hermano muerto hizo que Lorenzo se quedara helado. Sus ojos se entrecerraron, cambiando entre Francesca y Antonio. «¿Qué sabes de Marco?», preguntó lentamente. Francesca miró a Antonio, que asintió levemente. «Había llegado la hora de la verdad. Sé que encubriste el accidente, que protegiste a alguien, pues ese alguien está aquí», dijo señalando a Antonio. «¿Y sabes qué? Tuvo más valor para enfrentarse a la verdad que tú nunca». El rostro de Lorenzo se contorsionó en una máscara de furia. Dio un paso adelante, pero Antonio se interpuso en su camino. «¡Cabrón!», gritó Lorenzo. «¡Tú mataste a mi hermano!». «Fue un accidente», dijo Antonio, manteniendo la calma. «Un terrible accidente del que me arrepiento cada día». Lorenzo parecía a punto de atacar a Antonio, pero Giulia lo contuvo. «Lorenzo, no, piensa en el escándalo, en tu reputación». Las palabras de Giulia parecieron caerle a Lorenzo como un balde de agua fría. Dio un paso atrás, con una mezcla de ira y cálculo en el rostro. «Esto no ha terminado», dijo, señalando a Francesca. «¿Crees que puedes dejarme? ¿Que puedes humillarme así? Voy a destruiros a las dos. Voy a alejar a Mateo de ti. Cuando termine, me rogarás que vuelva». Francesca cogió a Mateo en su regazo. El niño escondió la cara entre sus brazos. «No, Lorenzo. Sí, se acabó. Y si intentas algo, te lo contaré todo. Sobre Marco, sobre lo que me has hecho todos estos años. Todo». Por un momento, el silencio reinó en la playa. El sonido de las olas parecía ensordecedor. Lorenzo miró a Francesca, a Antonio, a Mateo. Luego, sin decir una palabra más, le dio la espalda y regresó al coche.
Giulia dudó un momento. «Francesca, ten cuidado», dijo en voz baja, antes de seguir a Lorenzo. Mientras el coche se alejaba, dejando una nube de polvo tras de sí, Francesca sintió que las piernas le flaqueaban. Antonio la sostuvo, abrazándola a ella y a Mateo. «¿Se ha acabado?», preguntó Mateo, con voz pequeña y asustada. Francesca besó la frente de su hijo con lágrimas en los ojos. «Sí, mi amor, creo que sí». Pero al ver el coche de Lorenzo desaparecer por la carretera, Francesca supo que la batalla estaba lejos de terminar. Lorenzo no era un hombre que se rindiera fácilmente, y ahora que la verdad sobre Marco había salido a la luz, tenía más motivos que nunca para vengarse. La paz que habían encontrado en Porto Sole se había hecho añicos, y mientras el sol se ponía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la arena, Francesca, Antonio y Mateo permanecieron abrazados, afrontando el incierto futuro que les esperaba juntos. Los días siguientes al enfrentamiento en la playa fueron tensos en Porto Sole. Francesca vivía en un estado de alerta constante, temiendo que Lorenzo pudiera aparecer en cualquier momento. Antonio rara vez se separaba de ella, convirtiéndose en una presencia constante y reconfortante para ella y Mateo. Una semana después, Francesca estaba en la cocina del pequeño piso preparando el desayuno cuando oyó que llamaban a la puerta. El corazón se le aceleró. Antonio, que dormía en el sofá, se levantó de un salto. «Voy yo», dijo, tocando suavemente el brazo de Francesca al pasar. Para sorpresa de ambos, era Giulia quien estaba al otro lado de la puerta. «¿Puedo pasar?», preguntó con cara de preocupación. «Tenemos que hablar». Francesca vaciló, pero asintió, permitiendo entrar a la ayudante de Lorenzo. Mateo, percibiendo la tensión en el ambiente, se acercó a su madre. «¿Qué quieres, Giulia?», preguntó Francesca, con una voz cargada de suspicacia. Giulia suspiró repentinamente agotada. «He venido a avisarte. Lorenzo se volvió loco después de aquel día en la playa. Está obsesionado con destruirte, Francesca, y a ti también, Antonio». Antonio cruzó los brazos, su postura protectora. «¿Por qué nos lo dices tú y no él?» «¿Por qué?», empezó Giulia, con la voz ligeramente temblorosa. «No puedo más. Años trabajando para Lorenzo, viendo cómo trata a la gente, cómo te trató a ti, a Francesca. Debería haber dicho algo antes, debería haber ayudado». Francesca sintió una oleada de emociones contradictorias. Rabia por el silencio de Giulia durante tanto tiempo, pero también una punzada de compasión al ver el peso de la culpa en los ojos de la otra mujer. «¿Qué planea Lorenzo exactamente?», preguntó Francesca. Giulia negó con la cabeza. «Va a utilizar todo lo que tiene. Contactos en la policía para reabrir el caso del accidente de Marco, abogados para quitarte la custodia de Mateo, su influencia para destruir cualquier posibilidad de que tengas una vida normal aquí o en cualquier otro sitio». El silencio que siguió fue pesado. Mateo, sintiendo el miedo de su madre, se abrazó a sus piernas. «Pero continuó Giulia, he traído algo que podría ayudar». Sacó una memoria USB del bolso. «Aquí está todo. Registros financieros de las transacciones ilegales de Lorenzo, correos electrónicos comprometedores, incluso grabaciones de cómo te trataba, Francesca. Cosas que me hizo archivar a lo largo de los años». Antonio cogió la memoria USB, mirándola como si fuera una bomba a punto de estallar. «¿Por qué haces esto?», Giulia sonrió con tristeza. «Porque ya es hora de hacer lo correcto. Y porque…», vaciló, mirando a Francesca, «porque me he enamorado de Lorenzo. Y ver quién es en realidad. Me destruyó por dentro». Francesca sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Todas las veces que Lorenzo llegaba tarde a casa, todos los viajes de negocios, de repente todo tenía sentido. «¿Tú y Lorenzo?», empezó, pero no pudo terminar la frase. Giulia asintió, con lágrimas en los ojos. «Lo siento, Francesca. Sé que no justifica nada, pero de verdad creí que podía cambiarle, que me quería de verdad». Antonio dejó la memoria USB sobre la mesa, con expresión seria. «¿Qué hacemos ahora?». Francesca miró a Mateo,
a Antonio, a Julia. Atrás quedaban años de miedo y sumisión. Era hora de tomar las riendas de su vida. «Luchamos», dijo, con voz firme. «No voy a huir más. No dejaré que Lorenzo controle mi vida ni amenace a la gente que quiero». En los días siguientes, Francesca, Antonio y Julia trabajaron sin descanso. Con la ayuda de un abogado local, empezaron a preparar un caso contra Lorenzo. Las pruebas de la memoria USB eran demoledoras: fraude fiscal, sobornos, incluso indicios de implicación con el crimen organizado. Mientras tanto, la vida en Porto Sole seguía su curso. Francesca volvió a la enseñanza, Mateo jugaba con sus amigos y Antonio se convirtió en una presencia constante en sus vidas. El pequeño pueblo, que antes había sido solo un refugio, se convirtió ahora en un verdadero hogar. 2 semanas después, ocurrió lo inevitable. Lorenzo llegó a Porto Sole, acompañado de abogados y guardias de seguridad. Parecía confiado, arrogante como siempre, seguro de su victoria. El enfrentamiento final tuvo lugar en la plaza central de la ciudad. Los lugareños, curiosos, observaban desde la distancia, percibiendo la tensión en el ambiente. «Francesca», dijo Lorenzo, con una sonrisa tan fría como siempre, «he venido a recoger a mi hijo y poner fin a este juego de independencia». Francesca se adelantó, Antonio a su lado. Mateo estaba a salvo con sus amigos, muy lejos. «Se acabó, Lorenzo», dijo con voz tranquila pero firme. «No puedes hacer nada más». Lorenzo se rió, mirando a su alrededor con desdén. «Mírate, viviendo en este fin del mundo. ¿De verdad crees que puedes enfrentarte a mí? ¿Que puedes ganar?». Fue entonces cuando Julia salió de detrás de Francesca y Antonio. Lorenzo palideció al verla. «¿Julia? ¿Qué haces aquí?». «Haciendo lo correcto, Lorenzo», respondió Julia, con voz temblorosa pero decidida. «Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo». Francesca levantó la cabeza, mirando a Lorenzo a los ojos. «Lo sabemos todo, Lorenzo. Cada transacción ilegal, cada soborno, cada abuso. Y si no nos dejas en paz, si no te divorcias y renuncias a la custodia de Mateo, todo saldrá a la luz». El rostro de Lorenzo se contorsionó en una máscara de furia. Por un momento, Francesca temió que fuera a atacarla allí mismo. Pero entonces, lentamente, la realidad de la situación pareció golpearle. «Tú no harías eso», dijo, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. «Lo haría», respondió Francesca. «Para proteger a mi hijo, para proteger a la gente que quiero, haría cualquier cosa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lorenzo miró a Francesca, a Antonio y a Julia. Por primera vez, parecía realmente derrotado. «No se ha acabado», murmuró, pero el veneno de su voz ya había perdido fuerza. Cuando Lorenzo se marchó por fin, dejando atrás Porto Sole, Francesca sintió como si le hubieran quitado un enorme peso de encima. Se volvió hacia Antonio, con lágrimas de alivio en los ojos. «¿Se ha acabado?», preguntó, casi temerosa de creerlo. Antonio la abrazó y le besó suavemente la frente. «Se acabó. Lo has conseguido, Francesca. Nos has liberado». En las semanas siguientes, la vida volvió poco a poco a la normalidad. El divorcio llegó a su fin. Francesca obtuvo la custodia completa de Mateo y las amenazas de Lorenzo cesaron por completo. Las pruebas que Julia le había proporcionado eran demasiado poderosas para que se arriesgara a tomar represalias. Una tarde soleada, meses después del último enfrentamiento, Francesca estaba sentada en la playa, mirando cómo Mateo y Antonio jugaban en el agua. Julia, que había decidido quedarse en Porto Sole para empezar de nuevo, se unió a ella en la arena. «¿Eres feliz?», le preguntó Julia, con una pequeña sonrisa en los labios. Francesca miró al horizonte, al mar azul que tanto la calmaba. «Estoy en paz», respondió. «Por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente en paz». Las dos mujeres se quedaron en silencio, mirando las olas. Sus vidas se habían transformado de un modo que nunca hubieran imaginado. El camino no había sido fácil,
pero cada paso las había conducido a este momento de tranquilidad. Antonio y Mateo volvieron del agua, riendo y temblando como perros mojados. Francesca se rió y abrazó a su hijo. «Mamá», dijo Mateo con los ojos brillantes de felicidad, «¿podemos quedarnos aquí para siempre?» Francesca miró a Antonio, que le sonreía cariñosamente. Pensó en todo lo que habían pasado, en las penas y las alegrías que les habían traído hasta aquí. «Sí, mi amor», respondió, sintiendo una profunda certeza en su corazón. «Podemos quedarnos aquí para siempre». Mientras el sol se ponía en el horizonte, coloreando el cielo en tonos dorados y rosados, Francesca sintió una paz que nunca había creído posible. Allí, en aquel pueblecito costero, había encontrado no solo un refugio, sino un verdadero hogar. Un lugar donde podía ser ella misma, amar libremente y criar a su hijo sin miedo. El futuro, antes tan incierto y aterrador, se abría ahora ante ella como un camino iluminado. Y Francesca estaba dispuesta a recorrerlo, de la mano de las personas que amaba, hacia un nuevo amanecer. ¿Te ha gustado esta montaña rusa de emociones? Entonces ayúdanos, dale a me gusta, suscríbete y comparte. Ah, y no te olvides de la campana. El próximo drama está al caer y no querrás perdértelo.